Buenas noches, Dios los siga bendiciendo, mis hermanos. Gracias por su asistencia, gracias por cumplir esta cita que tenemos hoy martes para continuar con nuestro trabajo, con el compromiso que tenemos, un compromiso que está puesto por Dios. Así que, hermanos, quiero agradecerles y queremos pedirle al Señor que sea Él mismo bendiciéndonos y guiándonos en el conocimiento de Él. Muchas gracias por asistir y por permitir que el Espíritu Santo y su palabra nos siga edificando. Vamos a esperar unos momentos mientras se conectan algunos hermanos y le damos continuidad al tema del día de hoy. Espero que las charlas anteriores hayan sido de gran edificación, que las hayan puesto en práctica y que desde el momento en que comenzamos el Señor haya transformado sus vidas, reedificándolos y despojándose de esa naturaleza vieja y permitiendo que la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo crezca, su nueva naturaleza, porque Él viene a hacer todo nuevo en nosotros. Bueno, mis hermanos, el tema que hoy vamos a ver se llama prejuicios. En una charla anterior habíamos visto el tema sobre humildad y orgullo. Hoy vamos a ver cómo esos conceptos preconcebidos que nosotros mismos hemos formado, que la cultura o el entorno nos los han desarrollado y los hemos adoptado, y cómo emitimos dentro de la iglesia y el entorno, dentro de nuestra familia y dentro de la sociedad, nos afectan y a veces no nos damos cuenta que tenemos muchos prejuicios. Y vamos a ver unos ejemplos bíblicos, los vamos a estudiar para que sea el mismo Señor Jesucristo indicándonos y enseñándonos a través de su palabra cómo Él nos dio el ejemplo de desarraigar esos prejuicios, lo cual nos indica a nosotros como creyentes que que nosotros no seríamos la excepción de no seguir el camino que el Señor nos dejó trazados. Así que para Dios nada es imposible, y nosotros, a medida que descansemos más en el Señor, pues todo va a ser posible en Él y con Él, cogidos de la mano con Él. Entonces vamos a empezar entendiendo parte de lo que es la palabra prejuicio. Prejuicio es una opinión preconcebida, usualmente desfavorable, que se forma sin el conocimiento suficiente o sin saber una base justa. ¿Recuerdan cuando vimos en la charla sobre no ser señaladores y dábamos el ejemplo de un juez o de un árbitro que era la persona que podía emitir un juicio justo? Bien, entonces los prejuicios son formados a través de la ignorancia o de estados de orgullo y de arrogancia de las personas, que nos lleva a tomar decisiones a veces antes de pensar, o decisiones que nosotros pensamos que tenemos una intuición o una percepción de algo o de alguien, sin tener la certeza o ir más allá de qué es lo que está sucediendo con la situación o con la persona. Entonces se forma un prejuicio
Y la cuestión es que nos mantenemos en él y pensamos que tenemos la verdad y que las cosas o la situación es así. Inclusive en esto fallamos mucho en el aspecto espiritual o religioso. Vemos cómo a veces emitimos fallos en contra de ciertos hermanos de la congregación, sin tener presente estos principios que vimos al comienzo sobre la unidad de la iglesia y de la importancia de por qué Dios nos llamó y que para Dios todos somos iguales, que Dios tiene un propósito grande con el llamamiento y el cuerpo de Cristo. Aún así, los prejuicios predominan por encima de la voluntad de Dios o de lo que Dios quiere hacer. Entonces empezamos a catalogar a ciertos comportamientos de las personas o ciertas características físicas o condiciones sociales o su apariencia o ciertos modismos que se llevan para nosotros alimentar una condición de juicio o prejuicio formado muchas veces desde nuestra niñez y alimentado a veces dentro de nuestra congregación o dentro de nuestro círculo de compañeros, sin darle el nivel de importancia que Dios tiene en la Escritura con relación a estos prejuicios o estos señalamientos que hacemos. Entonces espero que sea la misma Escritura hablándonos hoy e indicándonos qué está bien, qué está mal y qué debemos hacer nosotros para continuar en el camino. Amén. Entonces quiero recordarles un verso que lo hemos visto las dos últimas veces, que es Proverbios 18:2, donde el Señor nos indica lo siguiente: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Entonces volvemos al punto cuando vemos necesidad y negligencia, de que a veces un prejuicio está oculto y se quiere mantener oculto. Entonces hace parte como de esos pecados ocultos, o que no los queremos, tal vez los sepamos consciente o inconscientemente y no los queremos sacar a flote. Entonces hay algunas características o unos síntomas para irlos detectando dentro de nuestra condición de tener prejuicio en nosotros. Quiero decirle que todos en nuestra naturaleza de pecado, bien poco o alto, somos prejuiciosos. Entonces es una situación que debemos estar examinándola constantemente, y esta examinación debe hacerse a través de la Escritura. Que la misma Escritura en cada instante de estas circunstancias nos lo manifieste y nos lo muestre y nos lo revele. Esto lo digo en el sentido de que cuando hagamos nuestros devocionales o nuestros estudios con el Señor, estudios bíblicos, tengamos una visión de no tanto ir hacia afuera, sino que debe ir más en el interior de nosotros y en examinarnos y saber que dentro de nosotros siempre hay un grado de prejuicio en alguna circunstancia. Bien, unos síntomas son la intolerancia. Y la intolerancia es que a veces podemos verlo de una manera exagerada o leve. La manera exagerada es que podemos ver personas que son fanáticas a ciertos grupos o asociaciones o maneras de pensar, ¿sí? El siguiente factor es la discriminación. Hacemos a un lado a ciertas personas, consciente o inconscientemente los discriminamos. Como les dije hace un rato, puede ser por su condición social, por su apariencia física o por otros factores
que nos hacen ver lo externo, más no lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, tanto con el otro o con nosotros mismos. Entonces esto hace ya un rasgo más específico dentro de las personas. Miremos en Santiago capítulo 2, verso 4, que nos dice el apóstol. No hacéis distinción de personas entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Quiero citar ahí mismo en Santiago, donde él nos está diciendo: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Voy a volverlo a leer, Santiago 2:4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Emitimos juicios de una manera incorrecta, sin tener presente que quien debe emitir el juicio correcto es nuestro Señor Jesucristo y no nosotros. A veces, dentro de estos factores de prejuicios, notemos dos rasgos de carácter o dos manifestaciones del carácter, y es el enojo y el odio. Entonces podemos decir que cuando nosotros permitimos ciertas acciones de fanatismo en nosotros o de discriminación, como estábamos diciendo ahorita, pueden surgir estas dos manifestaciones del carácter en ira, en enojo, y la otra en odio. Y son dos puntos que debemos tenerlos claros. El enojo es cuando yo me molesto por alguna situación, y la Escritura nos dice: airaos, pero no pequéis. Nos molestamos por alguna acción de alguien, por alguna injusticia, y nos enojamos. Cuando ya permitimos pasar del enojo al odio, que es mantener resentimiento, falta de perdón y el anhelo de caer en estos puntos de discriminar o hacer acepción de personas, o de emitir malos pensamientos como jueces, como nos dice aquí Santiago, o tener distinciones entre nosotros mismos, ahí ya podríamos pensar de que no estamos enojados, sino que estamos airados, que airados no, sino estamos permitiendo el odio o la falta de perdón en nosotros. A veces un hermano en nuestra iglesia o un familiar nos puede ofender con alguna situación y nos podemos enojar, pero como lo hemos dicho anteriormente, cuentas cortas, solucionar las situaciones de una forma pronta, abogado tenemos en el cielo, y es mejor de una vez aclarar las situaciones y darle solución de una forma rápida y pronta con el Señor y con los demás. Si permitimos, si no lo hacemos, esto empieza a cocinarse dentro de nosotros otra situación, y puede ser el odio y el resentimiento. No nos va a edificar y espiritualmente nos va a hacer daño dentro del crecimiento y la comunión con nuestro Señor. Y eso lo vamos a sentir y lo vamos a ver en nuestra vida devocional. Como creyentes podemos a veces caer en hipocresía, y podemos asistir a la iglesia y mostrar que todo anda muy bien, pero Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos burlar a nuestro Señor, y Él en el Espíritu sabe nuestra propia condición del corazón y cuánto nuestra condición de prejuicio nos ha llevado al odio y al resentimiento, de no perdonar o de mantenernos discriminando a una persona, desechando, que porque es de determinada región o determinado color, o porque habla de una manera, o porque cualquier otra situación que nos argumente para rechazar a los demás. Recordemos que en 1 de Juan el Señor nos dice, que nos habla sobre el amor,
y la importancia de amar. Y que si tenemos el amor de Cristo, entonces nos hacemos hijos de Dios. Pero si no está el amor de Cristo, ¿recuerdan lo que sigue? Bien. El odio, para que lo tengamos, es una manifestación de prejuicio. Cuando yo estoy odiando, debo mirar esa condición. Entonces ténganlo ahí muy claro. Odio es una manifestación de prejuicio. Yo no he podido solucionar una situación, entonces, ¿qué me está llevando a tener cierto resentimiento y no poder superar esa situación con alguien? No se basa en lo que se hace con las personas, sino en lo que es la persona, como un miembro o una clase social en particular o grupo. Entonces miremos algunos niveles de identidad de la condición humana, para que también nos examinemos y nos miremos a nosotros mismos en qué nivel de identidad estoy yo. ¿Sí? Identidad. Entonces hay 4 niveles de identidad. El primer nivel de identidad es la parte humana, o esa parte humanista, o hace parte de la naturaleza caída, que es querer ser como son las demás personas. El segundo nivel es una identidad de grupo. Hay individuos que necesitan identificarse con algún grupo, entonces se vuelven fanáticos a ciertos grupos sociales o religiosos o deportivos, y es esa necesidad de identificarse con algo. Entonces, si no se identifica con lo humano, con el entorno, quiere identificarse con un grupo en particular. El otro nivel es el nivel de individual. No quieren ser ni como es el resto del mundo, y tampoco quieren ser como ciertos grupos, sino quieren ser como son ellos, y no aceptan ni a ninguno ni al otro. Son ellos y andan solos, y son demasiado individualistas y siempre tienen una justificación ante los demás. Y el tercer nivel ya tiene que ver con nosotros, el cuarto nivel, perdón, ya tiene que ver con nosotros mismos, nuestra identidad como cristianos, como creyentes. Entonces, es tu identificación, tu identidad es quererte parecer a Cristo. Esa es tu identidad. O tu identidad es quererte parecer a un grupo, a una denominación, o quieres parecerte a cierto nivel cultural, o a veces la identidad de un grupo puede ser la familia, pero te identificas más con estos grupos o contigo mismo o con el entorno social del mundo, que el querer realmente tener la identidad de Cristo en ti. Entonces, esto, como lo dije ahorita al comienzo, cuando comenzamos a ver estas categorías de niveles de identidad, es para que lo examinemos en nosotros mismos. ¿En qué nivel me encuentro yo? ¿Con quién me identifico más fácil? Me estoy identificando más fácil con la sociedad y escucho más los consejos y las recomendaciones sociales de mi entorno cultural y demás situaciones que me rodean. Las noticias son de alta influencia dentro de mí, que me identifico con ellas y hago parte de ellas, o me identifico con ciertos grupos y entro en estados de fanatismo. ¿Sí? Espero que me esté dando a entender con esos niveles de identidad y a dónde podemos llegar dentro de los factores de comportamiento de una persona prejuiciosa. ¿Sí? Que el factor de comportamiento es el fanatismo, o ser una persona que se considera mejor que los demás, que es separatista. Bien, entonces nuestra tendencia humana nos caracteriza de muchas formas, ¿sí? Y voy a dar unas listas para que las miremos. Y a veces tenemos ciertas actitudes hostiles que nos llevan a estos estados de prejuicio. Entonces, mirémonos a ver en cuál de ellas nos podemos identificar, ¿sí?
aquella tendencia que tienes de diferencia cuando observas y analizas a los demás es, te detienes mucho a observar la raza, el color de las personas, la región de donde pertenecen, su manera de hablar, su condición, sus condiciones culturales en las cuales ellos se desarrollaron, y yo tengo cierta prevención o hablo ciertas cosas discriminándolos a ellos, como queriendo decir ciertas condiciones de sus acciones, de sus hábitos de alimentación, y yo me siento mejor que ellos, no sé si me oí, o de vestir. Sí, espero que esté apuntando y me estén entendiendo. La segunda sería la apariencia. Soy observador de cómo viste, cómo tiene el cabello, si está tatuado, si tiene aretes, si tiene barba, o si es su apariencia, su dentadura está bien, si se peina de la manera correcta, y estoy mirando siempre ese tipo de detalles en las personas, y caigo en condiciones de prejuicio con ellos, y esa es como mi entrada para empezar a clasificar o a determinar a esa persona por lo que mis ojos están viendo, tanto en la raza como en el aspecto de apariencia. La tercera es la ocupación. Quiero indagar dentro de las personas y el saber qué hacen, cómo se ganan la vida, de qué manera lo hacen, con un criterio de prejuicio, no por tener una conversación, sino por darle una clasificación a la persona, y si no es de acuerdo a lo que yo pensaba, que mi lectura física que había podido notar decía este señor o esta señora es una persona muy intelectual, demasiado estudiado, tiene dinero o lo que sea, no me da lo que yo esperaba dentro de mi lectura, y me dice que no es la profesional que yo esperaba, o lo contrario. Puedo ver una apariencia de muy mala presentación ante mi prejuicio, y puedo ver que su nivel profesional o sus condiciones económicas sean muy altas a las expectativas que yo tenía. Bien, estos ejercicios para ir determinando mis condiciones de prejuicio. Espero que estemos entendiendo qué es y en qué podemos caer constantemente con ello. Otra es su nivel de educación. Estoy muy interesado en saber qué nivel tiene el otro. La edad. Tengo prejuicio. Solamente no me gusta tratarme con personas muy mayores, porque me parecen, y tengo mis prejuicios, ya los he formado, aburridos o malgeniados o demasiado temerosos. No sé qué prejuicios tengas ahí, pero haces eso con la edad. O lo contrario, hay personas mayores que les molestan los niños y tienes condiciones de prejuicio contra ellos. O hay personas que no pueden compartir su ambiente, su estado con un adolescente, o no pueden compartirlo con un joven que tenga ciertas condiciones de habilidad, o lo contrario, no es muy hábil, y entonces tengo mi prejuicio para poder compartir un espacio con él. La clase social vendría a ser otra. Esa creo que es muy clara. La nacionalidad. En este momento nosotros como colombianos tenemos prejuicio contra el venezolano o contra personas de otros lugares que vienen, y hay cierto resentimiento, odio, porque
hemos preconcebido una condición de rechazo frente a que nos están quitando oportunidades, y entonces mi confianza en dónde está. Y recordemos lo que la Escritura nos habla sobre la importancia de acoger al extranjero. Examinémonos, hermanos. La inteligencia, si vemos que es muy inteligente, entonces es mi amigo. Si no es muy inteligente, no es mi amigo, y tengo mi prejuicio con uno, tengo mi selección con uno y con el otro. Otro es el sexo. Hay prejuicios con relación a ello. Hay personas que no tienen una preconcepción de relacionarse con el mismo sexo, o lo contrario, con el sexo contrario. Hay mujeres que solo quieren estar con mujeres, y cuando hay un hombre al lado en compartir alguna actividad o desarrollar algún trabajo, se cierran y no ofrecen las mismas garantías, y no es la misma persona cuando está solo con un grupo de mujeres o con un grupo de hombres. Si todas estas cosas están sucediendo en cualquiera de las áreas que hemos estado tocando, es para que nos miremos qué me está pasando, porque como lo dijimos al comienzo, el odio hace parte del prejuicio. Si estás rechazando a alguien, algo está sucediendo dentro de ti mismo, y no es bíblico, no hace parte del amor de Dios. Hay prejuicios con la religión. Si pertenecen a otra denominación o a otro grupo religioso, los expulsamos, los rechazamos, o nos sentimos mejores que ellos. Y como hablamos en unas charlas el año pasado, ¿dónde está nuestro amor para evangelizar al otro? Así sepamos que hay unos errores doctrinales, pues qué tal si te fundamentas bien, te preparas bien, y puedes con amor enseñarle a la otra persona sus errores, con referencia a que están separados de la Escritura y que hacen parte de una secta, y en dónde están sus errores. O los rechazamos porque ellos tienen ciertas creencias que son equivocadas, y ni siquiera comparto con ellos, no les abro la puerta, no puedo entablar una conversación, porque me irrita el solamente escuchar ciertas cosas con ellos. ¿Sucede algo así? Puede haber un prejuicio religioso, y puede ser que tengas temor o falta de conocimiento más en la Escritura para poder hablar con fundamento, como lo dice el apóstol Pedro. Prejuicios de ingresos económicos. Te sientes menos porque no tienes igual que otros, o lo contrario, te sientes más porque tienes más que otro, porque has tenido mayores oportunidades, o lo contrario, sientes que no has tenido oportunidades en la vida, y entonces has permitido ese prejuicio ante los demás, y cuando ves que alguien que ha tenido mejores oportunidades, tú los rechazas y no puedes compartir ese espacio con ellos. Discapacidades de otras personas o ciertas limitaciones físicas. ¿Has tenido prejuicio con alguna persona que tiene alguna malformación física, que no lo hace muy atractivo, o que no se puede expresar de la forma adecuada, o que no se puede mover como tú te mueves? Su estado civil. A veces se forman prejuicios
porque las personas solteras no pueden tener una relación o un diálogo con una persona casada, o lo contrario, un casado tiene el prejuicio de no tener una conversación con una persona soltera porque tiene un prejuicio ante eso. Bien, vamos a Santiago nuevamente, el capítulo 2, y vamos a ir al verso 9. Santiago 2, verso 9. Estábamos en Santiago 2, 4, nos adelantamos 5 versos. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Qué cometemos? Pecado, hermano. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Es pecado si hacemos acepción de personas, si rechazamos a las personas. Y quedaréis convictos por la ley como transgresores. Volvemos a la ley. Salimos de la gracia y entramos en la ley y nos hacemos convictos, nos hacemos presos. Recordemos que la ley es buena para indicarnos nuestra condición de pecadores, pero Cristo vino a liberarnos de la ley y a que andemos en su gracia, en su amor, en ese regalo no merecido, porque seamos sensatos como creyentes que hay que hacerlo todos los días. Ninguno de nosotros hubiera podido pagar el precio que Jesucristo pagó por nosotros en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Nosotros debíamos ir a la cruz. Así a veces dentro de nuestra concepción de prejuicios nos consideremos mejores que otros en ciertas cosas, o decir yo soy bueno, o yo he hecho cosas buenas, o religiosamente me considero mejor que otros. Voy a nombrar unas características dentro del carácter de una persona prejuiciosa. Son extremadamente rígidos. Acabamos de leer sobre la ley, ¿no? Son temerosas a los cambios. Exaltan su propia justicia. Siempre se justifican. Son muy desconfiados. Tienen una mente cerrada, por eso les cuesta adaptarse a los cambios. Son legalistas. Y cuando hay legalismo, el amor de Dios falla. Puede haber el amor humano, pero no el amor de Dios. Son personas cínicas. El cinismo va con cierto aire de burla, pero degradando al otro. Son personas controladoras, son personas autoritarias y son altamente estructuradas, es decir, que son personas que siempre quieren mostrarse bien. ¿Listo? Ahora, leímos estas características. Ahora visualicen a un fariseo. Ellos cumplían con este tipo de características. Eran legalistas, cínicos, controladores, autoritarios, altamente se querían mostrar que cumplían con todo, física y exteriormente. Recordemos cuando vimos el fariseo y el publicano, pues el ejemplo dice que iba 2 veces a la semana a ayunar y iba al templo, hacía ayuno. ¿Por qué iba 2 veces a la semana? Pues resulta que 2 veces a la semana, el martes y el jueves, eran los días de plaza y eran esos días donde transitaba más gente. Entonces esos días ofrecía sus ayunos para ser visto por las personas. Entonces son demasiado estructurados para que ser reconocidos por los otros y los demás los alaben.
tienen una mente cerrada, son desconfiados, altamente exaltan su propia justicia, porque recordemos que el fariseo se exaltaba a sí mismo constantemente y él no iba a humillarse ante Dios, sino iba a decirle al Señor qué tan bueno era Él y qué tan bueno Él cumplía la ley y qué tan bueno se portaba ante Él, según Él. Pero ahorita miramos cómo nuestro Señor Jesucristo vino a destruir todos esos prejuicios y sé que el Espíritu de Dios lo ha hecho dentro de nuestro caminar en Cristo, enseñándonos muchas cosas, mostrándonos que a veces ese tipo de mente es una mente equivocada, no es la mente de Cristo. Son extremadamente rígidos. Miremos Tito capítulo 3, verso 3. Tito 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborrecedores de unos u otros. Tito 3:3. Eso éramos antes. En Cristo ya no. Miremos que este tipo de personas utilizan burlas y quieren siempre ridiculizar a los demás, o ahora se utiliza un término muy común que antes estaba en los colegios hace una década o 2 décadas y últimamente ya uno lo ve que ya es popular. Dicen hacerle bullying a las personas. De todas formas, esto siempre ha existido, porque miremos que eso viene de la condición humana, de la naturaleza caída del hombre. Eso no es nuevo. El pecado siempre ha estado en el corazón del hombre, en su naturaleza, pero la naturaleza degradada, ¿no? Y por eso hay segregación y exclusión de personas por ese tipo de naturaleza. Se llega a tal punto de generar ataques físicos a los demás, maltrato, la violencia intrafamiliar es generada por este tipo de acciones de prejuicio, el maltrato a los hijos, a la esposa, al vecino, y puede llegar a puntos más lejanos de convertirse en personas violentas como genocidas o llegar a puntos de linchamientos o masacres. Miremos el comportamiento de algunos hinchas de equipos deportivos que pueden llegar a tal punto por sus prejuicios frente a otro equipo de generar violencia y linchamientos y muerte en otras personas. Miremos qué ejemplo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo y su corazón compasivo, y cómo Él nos mostró los prejuicios que hay en la condición humana, y cómo la religión lo atacó, fue perseguido a tal punto de que hablaron mal de él, y mas sin embargo nuestro Señor se mantuvo firme. Ese es el camino que nos enseña, de que a pesar de que la sociedad o los demás sean prejuiciosos con nosotros como creyentes, el llamado es a seguir el ejemplo de Él, de mantenernos firmes en Él. Él nos dejó el ejemplo tanto de su comportamiento como lo que Él hizo, sorprendiendo
a las normas o a las reglas o al legalismo o a la religiosidad que existía en su momento, y cómo los dejaba a ellos desarmados totalmente, porque no podían imaginar por qué sus discípulos hacían ciertas cosas el sábado, y para ellos en su legalismo eso estaba quebrantando la ley. El Señor les daba la salida, ¿sí? Pero ahorita lo miramos bíblicamente en donde el Señor cómo regaña de una manera tan sutil, tan amorosa, y cómo da el ejemplo, y cómo Él no se enredaba la vida. Él simplemente seguía adelante cumpliendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, a cumplir a lo que vino, a cumplir, a venir a dar salvación. Vino por uno de los objetivos principales que Él tuvo, venía por los pecadores. Y por encima de los prejuicios y los juzgamientos de otros, Él mostraba la verdad sin salirse de la voluntad de Dios nunca. Entonces leamos Santiago 3 del 9 al 10 antes de comenzar nuestro recorrido con nuestro Señor Jesucristo. Entonces Santiago 3 del 9 al 10 nos dice lo siguiente: con ellos bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Está hablando de la lengua, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La Escritura nos dice, esto no debe ser así. Y subrayen esa parte después de la coma donde dice que están hechos a la semejanza de Dios. Todo ser humano es hecho a la semejanza de Dios. Y por lo tanto aquí nos enseña la Escritura de que debemos cuidarnos hasta de lo que hablamos. Y como lo leímos la semana pasada en 1 Corintios 5, vamos a tener que rendir cuentas de nuestras palabras al Señor, tanto de lo bueno como de lo malo. Bien, miremos el siguiente ejemplo. Vamos a ir un momentico a Mateo 18. Mateo 18, en el verso 13, del 1 al 3, perdón. Mateo 18, del 1 al 3. Perdón, Mateo 8. Se me metió un número ahí, en mis ojos, que aquí está claro. A veces siento que me fallan mucho las gafas. Ya hacen falta como un cambio, que a veces no veo bien. Ya. Creo que la presbicia me ha aumentado mucho también, entonces siento que se me mueven las letras. Bien, vamos a Mateo 8, verso 1 al 3. ¿Listo? Aquí está la historia. Jesús sana a un leproso. Esta historia la encontramos también en Marcos 1, 40 al 45, Lucas 5, del 5 al 12 al 16. Y dice la Escritura así: cuando descendió Jesús al monte, le seguía mucha gente. Y he aquí que vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos edifica y nos glorifica, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de seguir escudriñando tu Escritura para seguir siendo edificados en ti, Señor.
Ayúdanos para que tu santa palabra sea llevándonos a la madurez tuya, Señor, y sea trayendo el fruto, Señor, por el cual tú la has puesto. Ayúdanos, Padre Celestial, para que seamos buena tierra y podamos, Señor, ser la luz de este mundo, no siendo escondida, sino para que puedan ver el resplandor de tu gloria en nosotros, Señor, no el nuestro, y podamos, Señor, ser esos heraldos evangelizando y publicando tu palabra, Señor, en todo lugar donde estemos, Señor Jesús. Amén. Bien, miremos que Jesús muestra su compasión y muestra una compasión con un hombre leproso que se postró ante él. ¿Por qué llegó este hombre leproso? Si los leprosos se supone que eran personas que debían estar en unas ciudades o en unos recintos o lugares apartados, ¿sí? Donde no le era permitido estar cerca a las demás personas, al común o ante la sociedad. Pero muy seguramente en este punto de la historia, este leproso ya había escuchado de nuestro Señor Jesucristo y es posible que haya visto algunos milagros que el Señor había hecho. Nos enseña la manera en que Cristo extiende su mano y el leproso le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. La respuesta del Señor Jesucristo es: sí quiero, sé limpio. No le dijo cúrate, o te libro, o eres libre de tu pecado. Le dijo: sé limpio. Y la Escritura nos muestra que al instante desapareció, fue limpio, desapareció su lepra. Cuando el Señor hace sus milagros, Él los hace al instante. Lo que viene de la creación del Señor o de lo natural de Dios viene por etapas, pero cuando viene de la misma mano del Señor es ya al instante. Él no da aplazamientos. Su palabra es viva y es eficaz. Quienes conocemos a Cristo, a medida que los vamos conociendo y vemos la eficacia de Cristo en nuestras vidas, podemos ver y anhelar, podemos ver el poder de Dios en nosotros, el poder de Dios en otras personas, y todo esto aumenta nuestra fe. El leproso pudo haber escuchado a nuestro Señor Jesucristo, le pudieron haber contado de los milagros tan grandes que Él hacía, que para él su condición y su enfermedad no le impidieron acercarse a Él, inclusive bajo la prohibición de contaminar a otros y bajo la prohibición o el prejuicio de otros de ser rechazado. A pesar de esos juzgamientos de la condición que hubiera podido tener por su lepra, por su condición de pecado o lo que haya generado esta enfermedad, él acudió al Señor estando seguro del poder y del amor y de la gracia que tenía el Señor, sometiéndose a su voluntad sin ningún tipo de temor. Iba confiada en el Señor.
Sabía a quién le estaba pidiendo y ante quién se estaba humillando. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra ese desprendimiento de prejuicio cuando Él dice que Él a un leproso le extiende la mano y lo toca. Ante un legalista, pues no lo hubiera podido tocar y no le era permitido ni siquiera acercarse. Pero el Señor nos enseña de que el hecho de acudir a Él sin prejuicio nos acerca, y es la manera la manera en que lo hizo este leproso, de humillarse ante Él. Y podemos ver su condición de humillarse porque dice: si quieres puedes limpiarme. Es decir, le está diciendo: Señor, me rindo a tu voluntad, no a la mía. Yo no te voy a exigir qué hacer. Yo solamente me voy a postrar ante ti y te voy a reconocer como mi Señor, porque le dice: Señor, si quieres puedes limpiar, si tú quieres. Hay condiciones de arrogancia a veces frente a una petición con el Señor. Hay condiciones o prejuicios dentro de algunos hermanos de imponerle y exigirle al Señor. Pero este ejemplo bíblico nos muestra cómo el mismo Señor extiende su mano, y cómo Él mismo en el verso 4 dice: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda. Mire, hasta el mismo Señor estaba siendo respetuoso dentro de la ley. Estaba diciendo: ve y sigue lo que la ley demanda. Ve para que el sacerdote, que es tu autoridad, continúe con el proceso. El Señor ni siquiera se saltaba las normas, porque Él no vino a infringir la ley, Él vino a cumplirla. Pero los prejuicios son los que hacen ver que las personas o el Señor, los fariseos, se habían podido ver que Él estaba haciendo algo indebido e incorrecto y que los ofendía, y a veces los prejuicios colocan el nombre de Dios diciendo que está blasfemando ante Dios, pero es todo lo contrario. Podemos ver también que el leproso entendió el mensaje de Cristo, por eso se fue confiado ante Él. Él lo entendió, los otros no lo entendían. Él sí sabía cuál era el evangelio de Cristo. Otros no entendieron cuál era su evangelio, cuál era la doctrina que enseñaba. Muchos decían que se sorprendían por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que Él enseñaba. ¿Por qué? Porque se salía del concepto de la doctrina que les habían enseñado a ellos. Pero Cristo vino a darnos la sana doctrina, no una doctrina contaminada, no una doctrina que busca lo suyo, lo propio. El pecado es la lepra, es lo que mancha el alma y nos aparta de la comunión con el Señor. Pero este leproso se acercó y volvió a restaurar su relación con el Señor. Fue reconciliado por medio de Cristo. ¿Y con quién lo hizo? Con un judío, porque este hombre, nuestro Señor le dijo: ve donde los sacerdotes. Él no juzgó para nada al Señor Jesucristo. Él lo que hizo fue descansar y confiar en que el Señor lo iba a hacer. Él iba ya con la certeza, estaba convencido. Miremos otro ejemplo. Vayamos a Lucas 7, del 1 al 10. Y aquí vemos la historia del centurión extranjero.
¿Qué nos dice la Escritura? Podemos ver en Lucas 7, a ver, me paro un momentico ahí, me salgo de los apuntes. Jesús sana al siervo de un centurión. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanare a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaban con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di una palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y vaya, ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa de los que habían sido invitados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El centurión es la representación de un gentil. Pues era un gentil. Y el Señor Jesucristo no se negó a realizar un milagro con un gentil. Ante un legalista o ante un prejuicio, se podría determinar que no era merecedor. Pero como hemos hablado en varias ocasiones, el Señor mira la condición de nuestro corazón. Él no está mirando la condición o la apariencia de lo que podamos querer mostrarle dentro de nuestro ámbito religioso. Él era un extranjero. El Señor no hizo acepción de personas, ni se va a contradecir. Él ya había escuchado la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, o si no, no hubiera tenido la certeza de acudir a Él. Él ya había oído de muchos milagros y sanidades que el Señor había realizado, milagros sobrenaturales. Por eso tuvo la convicción y la fe tan profunda, como nos dice el verso 9, de que el Señor Jesucristo se admiró de escucharlo y de que no había hallado fe en toda Israel, una fe tan grande. Él se puso en su condición como jefe y dentro de su estado de obediencia y su nivel jerárquico de autoridad, y él sabía la autoridad que nuestro Señor Jesucristo tenía. La pregunta es: ¿tú sabes la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en tu vida? ¿Estás tan seguro y convencido de la autoridad del Señor y de lo que Él puede hacer con tu vida? Este centurión sí estaba seguro. Él, que aunque no asistía a ninguna sinagoga o iglesia, él solamente de oídas había escuchado sobre él, y era muy respetuoso de él y del pueblo judío, y además del Dios de la Biblia. No guardaba los ritos religiosos, pero podemos ver la condición del corazón de este varón, porque ni siquiera estaba pidiendo por él mismo, estaba pidiendo por un siervo al cual él quería mucho. Y podemos ver la condición de respeto hacia nuestro Señor Jesucristo, porque fue una comitiva, otros ancianos. Ni siquiera él se atrevía, él sabía su condición, es decir, que él desde ese instante estaba humillado ante el Señor,
y respetuosamente enviaba una comisión, porque él sabía que él no era digno ni siquiera de parársele al frente a la autoridad, al Dios mismo. Él sabía la grandeza y quién era Cristo. Y cuando vio que estaba llegando a su casa, tampoco permitió que llegara a su casa porque no se sentía digno. Nosotros tenemos una condición de esa, o hemos tenido condiciones de prejuicio o de arrogancia frente a exigirle a veces a nuestro Señor ciertas cosas, como si Dios fuera nuestro sirviente y esclavo, o sabemos, como en este ejemplo bíblico, que debemos saber nuestra condición frente a Dios sin engañarnos. No podemos engañarnos a nosotros mismos y crear un prejuicio de nosotros sintiéndonos que somos mejores, o que porque asistimos o hacemos somos mejores que otros y tenemos el derecho de exigir y de pedirle a Dios. Miremos al leproso, le dice: Señor, si tú quieres. Miremos a este centurión con autoridad en su gobierno, pero respetuoso y humillado ante la autoridad de Dios. Miremos otro ejemplo, hermanos. Y pensemos en lo siguiente. No basta con conocer la Escritura o con aprendérnosla de memoria, no es suficiente. Debemos aprender la importancia de su significado. Debemos aprender cuál es la intención de Dios para nosotros, no nuestra intención. Debemos pararnos en la intención del autor, de nuestro creador, no en nuestra propia perspectiva o nuestra condición de corazón. Parémonos en el corazón del Señor y permitamos que sea desde el ojo de Dios mirándonos a nosotros, y que sea Él mismo emitiendo y revelando nuestra condición, y nosotros permitiendo que Él siga llevándonos a su plenitud. Hagamos un paralelo en Mateo 8:11. Vamos a ir un momentico ahí. Mateo 8:11. Donde el Señor dice así: y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí en Mateo 8 también está hablando el Señor sobre el mismo ejemplo que vimos en Lucas, sobre que Jesús sana al siervo de un centurión. Pero Mateo hace un agregado más. Aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo: de cierto os digo, en el verso 10, que ni aun Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ellos pensaban que eran los escogidos y tenían un prejuicio de ellos mismos, donde se sentían los elegidos. Pero realmente estoy entendiendo lo que la Escritura quiere, o la importancia de su significado hacia mi propia vida, o estoy aprendiendo la Escritura como una letra muerta.
para memorizar y para mantener mi vanidad o mi estado de religiosidad. Recordemos en Mateo 7 más atrás, cuando el Señor dice que no, cuando hace la relación de que la puerta es estrecha y que no todos la hallarán, y que muchos van a ir frente a Él y van a decir: en tu nombre hicimos y sanamos, en tu nombre hicimos milagros. Pero el Señor va a decir: yo no los conocí. Hermano, ¿cómo está tu relación con Dios frente a tu condición de prejuicio ante Él? ¿Estás omitiendo el juicio de Dios ante ti, el verdadero juicio? ¿Cómo la justicia, cómo Jesús te ve a ti? ¿O te estás engañando con un concepto erróneo de la percepción espiritual tuya frente a Dios? Eso es un prejuicio. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ir a Mateo 9, o sea, pasamos 2 paginitas de donde estábamos. Mateo 9, 9 al 13. Vamos a ver el llamamiento de Mateo, ¿sí? Y lo vamos a enfocar en 2 partes. Bien. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué comen vuestro maestro con publicanos y pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay varios mensajes, pero vamos a pararnos en 2 puntos. El último verso nos está diciendo: y pues aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque ha venido a llamar a justos. No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Justicia, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Recuerdan cuando hablábamos de misericordia? Que es la condición de poner nuestro corazón en el corazón del otro. Cuando yo tengo prejuicios, mis prejuicios se alejan de la percepción de misericordia. No me pongo en la condición del otro, ni en su necesidad, ni en su condición, ni en su desarrollo. Pero a veces los prejuicios nos engañan para llevarnos a actos de religiosidad y nos llevan a hacer, como dijo el Señor Jesucristo, sacrificios, pensando en que estamos en obediencia en el Señor. Pero más que queremos ser obedientes, hagamos su voluntad. Él nos dice: seamos misericordiosos, pues no hagamos acepción de personas, examinemos nuestras condiciones de prejuicio entre los demás, cómo estoy siendo yo en todas mis relaciones, porque yo puedo tener hasta prejuicios con mi propia esposa, con mis hijos, con mi propia familia. ¿Cuál es mi condición? Y recordemos lo que decíamos al comienzo: ¿cuál es mi identidad? ¿Con qué me identifico? ¿Con Cristo? ¿Conmigo mismo? ¿Con el mundo? ¿O me estoy identificando con un grupo determinado? Jesús llamó a Mateo. Dentro de los concepción de prejuicio, pues Mateo era un publicano y era
eran judíos, pero entonces no tenían ciertos privilegios porque ellos estaban más a favor del Imperio Romano y eran los cobradores de impuestos y opresores y los que se quedaban con buena parte de ganancia y oprimían al pueblo. Entonces eran desechados. Inclusive no permitían que ciertas personas se acercaran a ellos, ni los saludaran, ni tuvieran ningún tipo de relación. Por eso cuando llegaron los fariseos, lo primero que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos es que ¿qué hacen con estos publicanos y pecadores? ¿Qué hacen con ellos? Ellos tenían un prejuicio ante ellos. ¿Y qué hizo Jesús? Rompió ese concepto de prejuicio. Él fue ante el pecador y él sabía la condición de Mateo y sabía el corazón de Mateo. Él no miró si era publicano. Lo mismo cuando llamó a Pedro, tampoco miró si era pescador, si sabía leer o escribir, cuánto dinero ganaba, qué hacía, será que me puede ayudar en los diezmos, cuánto me puede aportar. No, él no pensó en nada de eso. Cuando vino el Señor Jesucristo, él vino pensando en desarrollar su ministerio, cumplir la voluntad de Dios, a lo que vino, sin prejuicios. Y muchas veces nosotros pensamos y tenemos unos prejuicios de que cuando venga la segunda vez, pues va a ser de determinada manera. Pero tengamos presente que esa segunda venida puede ser muy similar, o miremos la voluntad de Dios o el carácter de nuestro Señor Jesucristo, de cómo lo hizo cuando vino la primera vez. ¿Y a quiénes vino? Porque fue Él el que fue a buscar a Pedro, fue Él el que fue a buscar a Mateo. Fue Él el que buscó a cada uno de los discípulos. A uno lo encontró por allá debajo de un árbol y hasta le dijo qué estaba haciendo antes de que llegara. Una cosa es como nosotros vemos las circunstancias y tenemos un prejuicio de cómo es Dios y la religión, y otra es como Dios la está mirando. Dios está mirando la condición del corazón y sabía lo que podía hacer con Pedro, con Juan, lo que podía hacer con Mateo y lo que hizo. Porque cuando Mateo escribió este evangelio, miremos cómo lo redactó y miremos esa condición de humildad en este pasaje, en estos pequeños versos del 9 al 13. Aquí Mateo lo vemos humillado al Señor totalmente, porque nosotros podemos deducir de que Mateo hizo un banquete en su casa, invitó a muchos y no tuvo prejuicios de invitar ni a los pecadores, publicanos, invitó a los fariseos, porque ahí llegaron, invitó a los discípulos que venían con Jesucristo, no habían prejuicios, los invitó a todos. Era un hombre nacido, era un hombre que entendió el evangelio, que entendió que era el amor de Dios, que entendió que si Jesucristo lo había perdonado, él podía perdonar y empezar a mirar como Dios ve. Podía perdonar a cualquiera. Se despojó de sí mismo. Aquí no dijo, hice un gran banquete y gasté tanto e invité a tales y yo fui el que hice y el que organicé y el que di. Aquí no se nombra nada de eso. Aquí, si lo leen, dice, y estaban sentados juntamente en la mesa. No dijo, estaban sentados en mi mesa, ¿no? Estaban sentados juntamente en la mesa, ¿sí? Estaban sentados en la mesa en la casa. No dijo en mi casa, sino en la casa. Él no quería buscar ningún tipo de protagonismo, como lo hemos hablado en otras charlas, ni quería promoverse a él mismo. Él quería promover a Jesús. Él había entendido el evangelio y lo entendió muy bien. Si podemos verlo de otra manera, pues también miremos, dice que estaban publicanos y pecadores. Y si nos saltamos un poco más adelante, pues en Lucas 19 del 1 al 10 vemos la historia de Zaqueo, y nos dice ahí que Zaqueo era el jefe de los publicanos. O sea, que era jefe ¿de quién?
era jefe de Mateo. Y muy seguramente también estuvo ahí en esa reunión, en ese banquete, compartiendo con Jesús. Y Zaqueo ya sabía quién era él, y un día iba el Señor caminando y Zaqueo supo que nuestro Señor Jesús venía en camino y se subió a un sicomoro, y desde arriba, porque él era muy bajito y no podía, la multitud no lo dejaba ver, y a pesar de su limitación superó sus obstáculos, subió, y el Señor levantó su mirada y le dijo: Zaqueo, hoy cenaré o almorzaré en tu casa. Zaqueo inmediatamente bajó gozoso, y ya el evangelio había sido predicado en su corazón. Ya sabía quién era Jesús, y le abre totalmente su corazón al Señor y le dice que Él va a devolver todo, y a quien le ha hecho daño se lo va a retribuir más. Recomiendo que ya el tiempo se nos está cortando, entonces no alcanzamos a estudiarlo, por eso estoy acelerando un poco. Entonces está en Lucas 19 del 1 al 10 para que lo lean. Y estudienlo paralelo con Mateo 12, 7, y miren Oseas 6, 6, aprendan este verso. Miren 1 Samuel 15, 22 al 23, porque el Señor ahí nos dice que el conocimiento de Dios vale más que holocausto. Veamos un momentico Oseas 6, 6, que no lo quiero dejar pasar así tan rápido. Me parece un verso tan importante, y dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Hay que conocer al Señor. No su letra, no la escritura memorizar. Hay que conocerlo, hay que tener intimidad con el Señor. Comunión con Él. Cristo vino a restablecer esa comunión con Él. Cuando esa comunión se fortalece, nos rendimos al Señor. No objetamos nada, no queremos controlar nada. Dejamos que cada vez los prejuicios en nosotros no vivan más en nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Otro ejemplo para que lo veamos es el endemoniado Gadaeno. Eso está en Marcos 5 del 1 al 20. Y podemos ver que Jesús llega a este lugar de los Gadaenos, y bueno, él encuentra que va en el camino, y este endemoniado se va corriendo a los pies de Cristo y se humilla ante Él para ser libre, porque la escritura nos muestra ahí que él se maltrataba, no podía dormir, gritaba desesperado. La misma escritura nos habla del por qué, porque estaba endemoniado, porque cuando Jesús les pregunta dice que había una legión, y más o menos una legión eran una legión romana eran 6,000 soldados. Entonces la misma legión le pide al Señor que tiene contra ellos, y además le dicen que no lo saque de esa región. Léanlo con detenimiento ahí, que dice: no nos saque de esta región. O sea que eso es el territorio de ellos, de estos demonios, y ellos están amañados en este lugar, y donde los demonios se amañan es ¿por qué? Porque esa falta de luz, de ausencia de Dios. Ellos no querían irse de ahí, mas sin embargo miremos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, les concede a los demonios esa petición. Que Dios tiene un propósito con todo, y dentro de la justicia de Dios hay consecuencias para todo. Entonces le dice: bueno, entonces allá con esa manada de cerdos, y había más de 2,000 cerdos, y todos los cerdos se fueron hacia el precipicio, hacia el mar, y murieron. Pero ¿qué sucedió con el Gadaeno? El Gadaeno fue liberado, el Señor lo hizo libre. Y veamos que dentro de cualquier prejuicio, un endemoniado que vivía en las tumbas, como dice ahí, en lugares de sepulcro,
en lugares inapropiados de contaminación, pues no, una persona en santidad no podía acercarse a él, podrían decir algunos. Pero Cristo mismo no tenía esos prejuicios, y él sabía que él es la luz, y a donde está la luz las tinieblas se van. Y no se sometieron todo tipo de autoridades ante él, y sabían quién era Cristo. Fue libre, mas sin embargo este Gadareno, la gente se sorprendió al ver que el Gadareno había sido libre, y al ser, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, no reconocían su poder, pero no para humillarse ante Jesús. Reconocieron su poder que les hizo daño ¿a qué? A sus intereses, a sus bienes. Y era tanto el amor por sus bienes que le rogaron a Jesucristo que se fuera, que no estuviera más ahí, porque no querían verse más afectados. Otra condición de prejuicio. ¿En dónde está tu amor? ¿En Cristo o en los bienes? ¿Y qué hizo Jesucristo? Pues liberó al Gadareno, y el Gadareno dice que Jesucristo se pasó otra vez a la otra orilla, también cumpliendo la petición de ellos, porque no quería imponerse ante ellos ni nada, sino él, dentro de su condición de humildad, se va. ¿Quieren estar así? Continúen así. Y se pasó para el otro lado. El Gadareno quería irse con Jesucristo, pero Jesús le dice que no, que se quede como testimonio. Y dice que él dio testimonio gozoso ante toda su familia y la gente que le preguntaba por él. Otros podrían decir, ¿cómo lo va a dejar así solo? Se va a llenar de demonios. Lo que Dios limpia, limpio queda. Ya está limpio, ya fue libre, y fue un instrumento del Señor en este lugar para predicar ahí, para evangelizar, porque fue testigo fiel de Jesús en su vida, lo que él hizo con él, para replegarlo en otros. No hay temor. El Señor dice que él no nos da espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Sí? Quienes se someten al poder de Cristo estaremos en la capacidad para vivir sobria, justa y piadosamente, nos dice el Señor. Tito 2:12. Sobria, justa y piadosamente. Quiero que miremos Eclesiastés 12:3. Ya estamos en tiempo para terminar. Entonces Eclesiastés 12:3 nos dice lo siguiente. 12:13. El fin de todo el sermón es oído, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la felicidad del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es toda la felicidad del hombre. No temas a quien va a matar tu cuerpo. Teme al que mata tu alma. Guarda tus mandamientos y temamos al Señor. Sabemos que estamos preparándonos para la eternidad. Sabemos que si estudiamos la escritura es no solamente para esta vida, para tener una buena vida, porque a veces se escucha a uno que dice, no, estudia la escritura para que te vaya bien, para que aprendas unos clipsitos de cómo ser buen empresario, buen negocio. Mira, eso es añadidura. El Señor, si quiere, te da la sabiduría y la herramienta adecuada para todo eso. Busca primero el reino de Dios y tu justicia, y lo demás viene por añadidura. El Señor Jesucristo, más que esos tipsitos y ganar ciertas condiciones, lo que quiere de ti es tu entrega total y tu humillación total hacia Él y el temor hacia Él. Que le temas, que Él sepa que nosotros lo tenemos a Él en primer lugar sobre todas las cosas, y que le amamos incondicionalmente, tanto en lo bueno como en lo malo. Y sabemos que dentro de su soberanía Él tiene el control absoluto de todo. Él es soberano. Y Él lo puede hacer todo, lo que Él quiera.
no lo que yo quiera, lo que Él desee, lo que Él quiera para nuestras vidas. Porque el verso 14 de Eclesiastés dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. El objetivo, como les decía, de nuestro Señor Jesucristo es llevarnos al arrepentimiento. Y esa es una prioridad del Evangelio de Cristo. Podemos seguir viendo más ejemplos, como la mujer griega en Marcos 7, 24, 30, o Mateo 15, del 21 al 28. El Señor Jesucristo sale de un lugar y va a otro. Sale de Galilea y vuelve a Canaán, y entonces dice la escritura ahí que Él quiere estar oculto, que Él no quiere ser visto, pero para Él ya en este punto es imposible. Ya se ha dado a conocer mucho y ya lo identifican, y la gente quiere conocer de Él y escuchar su doctrina, sus enseñanzas, y además algunos buscar sus favores, sus milagros. Y Él quería permanecer oculto, pero le llegó en este lugar una mujer que no era judía, que era griega, de padres asirios, y esta mujer tenía una hija endemoniada, una adolescente. En el dolor de una madre, busca a nuestro Señor Jesucristo humillándose y pidiéndole que la liberara a su hija. Nuestro Señor Jesucristo se niega al comienzo, pero más que negarse, lo que le dice es, le da prioridad al pueblo de Israel. Dice, yo he venido primero, ¿sí?, a ellos a hacer sus milagros, hacerles milagros, sanidades, y para que ellos vean la grandeza de Dios en mí. ¿Quién me ha enviado? ¿Quién soy yo? A eso es lo que Él vino primero, a su pueblo, para que después su pueblo no pudiera tener excusa, porque ellos hacían parte del pacto, del primer pacto. Aún no se había sellado el segundo pacto, el de nosotros, el Nuevo Testamento, el pacto de sangre que hizo el Señor en la cruz por nosotros. Entonces, pero ella le contesta de una manera muy sabia y con mucha fe, porque le dice que la comida o la cena es para sus hijos, pero ella le contesta, pues de las migajas que caen, como los perrillos también comen. Y el Señor le dice, tu fe te ha sanado, ve que tu hija ya ha sido liberada, y fue libre. La hizo libre. ¿Por qué? Ella no tuvo prejuicios, y el Señor Jesucristo tampoco. Él quería llevar darle un orden a ciertas condiciones, pero Él también sabía que Él vino por nosotros, por los gentiles, en su tiempo. Pero también, como vimos con el centurión y con otras situaciones que el Señor nos muestra, y como lo vemos en Efesios capítulo 2, 12, que nosotros estamos bajo el nuevo pacto, porque antes no estábamos bajo ese pacto, pero ya ahora estamos bajo ese nuevo pacto. Y como nos mostró 1 Pedro 3:18, que lo estudiamos la vez pasada, de que en la cruz el Señor se llevó y venció el pecado para darnos salud y sanidad a nosotros. Podemos mirar la benignidad de nuestro Señor Jesucristo con el pueblo gentil, con nosotros, y el amor que le tuvo a su pueblo Israel, a su nación. Pero podemos ver la ceguera y la dureza de corazón, porque Él también les dice que son injustos, duros de corazón, y que no le reconocieron.
Vemos mensajes como el Señor Jesucristo a través de la distancia puede hacer una liberación o una sanidad. Hay otros ejemplos que te los voy a dictar para que los mediten con esta misma visión de prejuicio o preconceptos que tenemos dentro de nuestra vida espiritual. Mateo 19 del 13 al 14, les voy a recomendar que los estudien, los lean. Juan 4, 46, 53. Ahí en Mateo 19 es donde el Señor nos está diciendo con relación a los niños, dejad que los niños vengan a mí. Entonces miremos los prejuicios y cómo rechazaban a los niños y no querían. Ahí hay una condición de prejuicio, ¿sí? Y cómo el Señor Jesucristo rompió ese concepto y dio un mensaje además sobre ello, de que debemos ser como los niños. No ser niños, sino ser como los niños. Distinto. En Juan 4, 46, 53 vemos otro ejemplo del hijo de un noble que fue sanado y que el Señor lo liberó también a la distancia, y la reacción de él con sus prejuicios y también la reacción de otros y cómo Jesús rompe esos prejuicios y da un mensaje de salvación. Estudien la mujer adúltera, está en Juan 4 del 1 al 42, la mujer adúltera, cómo el Señor rompió prejuicios ahí. Algunos podrían decir, uy, no, el Señor se fue en contra de la ley, como si la ley dice que hay que apedrearle, como el Señor no se fue en contra de la ley. Piensen, permitan que el Señor los lleve a pensar en qué pudo haber sucedido ahí. Piensen en que Dios no quebrantó la ley, pero Él sí rompió con unos prejuicios. Miramos el ejemplo del paralítico en Mateo 9 del 1 al 2, el ejemplo del ciego en Mateo 9 del 27 al 30, el ejemplo del sordo en Mateo 9 del 32 al 33 y de la mujer del flujo de sangre en Lucas 8, 43 al 48. Veamos esos ejemplos, estúdienlos, les recomiendo que los estudien, no para mí, para el crecimiento y el conocimiento del Señor, y que sea el Señor, el Espíritu Santo, guiándolos. Estoy seguro de ello. Él conoce nuestra condición y lo que Él quiere, y Él nos va madurando a nuestra medida. Y voy a decir lo siguiente antes de terminar. Voy a quitarles otros 3 minuticos más para terminar. Hay unas creencias o unas percepciones del mundo que son las siguientes. Hay creencias o tradiciones o costumbres culturales que se determinan como sagradas y se vuelven como un prejuicio, y esto es algo sagrado, es así y no hay cambio y no debe ser de otra manera, y bueno, todo este tipo de cosas. La posición correcta sería, en vez de entender que han surgido de las debilidades humanas, ¿sí? Estas condiciones religiosas han surgido por debilidades humanas, no porque Dios lo quiera hacer de esta manera. Creer que debemos entender lo siguiente, debemos entender que ambas partes debemos ceder, no podemos ser unilaterales, debemos entender de que yo debo ceder en mis prejuicios y el otro también debe aprender a ceder. Debemos entender de que todas las personas vienen de un mismo origen, ¿sí? Hay una materia que se llama evolucionismo, o un tema que se puede, ¿sí? Evolucionismo, yo vi esa materia así, y tiene que ver con que todos venimos, pues, de un solo hombre. Así que esas percepciones de racismo, de cultura, de todo eso, esos prejuicios deben romperse, porque a la final todos venimos de un mismo origen. Así que romper todos esos conceptos sobre personas, razas, colores, idiomas, nacionalidades y todo este tipo de cosas. Nosotros ahora pertenecemos a la familia de Dios.
y somos embajadores y representantes de Él. Debemos entender que debemos depender solamente de Dios y que sea Dios actuando y desarrollándose en nosotros y mostrando a Cristo en nosotros ante los demás, es decir, siendo luz de este mundo. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor Jesús, por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos por cada uno de nosotros, Señor. Pedimos de que seas tú dándonos sabiduría, Señor. Te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra sigue vivificando y creciendo en nosotros y ayudándonos, Señor, en el entendimiento sobre tus asuntos, Señor. Permite, Señor, que tu sabiduría, Señor, tome el control de nuestras vidas y que reine, Señor, en nuestros corazones tu Espíritu Santo y que tu palabra, Señor, fluya por medio de nuestras acciones, de nuestra boca y nuestros pensamientos, Padre. Y que en todo lugar donde vayamos, Señor, estés tú y seamos el reflejo tuyo y la gloria tuya, Señor. Que aprendamos a despojarnos de nosotros mismos y que aprendamos, Señor, a entender de que quien reina eres tú, Cristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por este tiempo. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Dios los siga acompañando en todas sus actividades y labores. Hasta pronto.